vamos a leer unos versículos que quiero compartirles. Algo que me habló temprano el Señor en la mañana, ¿verdad? Así que vamos a leer Mateo 7, del 1 al 5. Dicen versículos muy conocidos como el que voy a leer ahora, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la vara que medís, con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Preguntaba el Señor. ¿O cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice la palabra, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, aquí es obvio, ¿verdad? La enseñanza. Yo realmente no... El Señor me dio esta palabra y vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Porque entendiendo que no debemos juzgar, ¿sí? No debemos juzgar, aunque es una acción común, juzgar, ¿sí? Es algo que se volvió cotidiano y yo quiero que no esté, creo que el Señor también, si no hubiera venido esta palabra a mí, no queremos que esté esto en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día se hizo muy común, muy cotidiano el juzgar a los demás e incluso prejuzgar, ¿verdad? O sea, ¿qué significaría pre? Bueno, pre es anterior. Y cuando hablamos de juzgar, yo lo entiendo o lo nombro de esta manera. No sé si es correctamente, está bien usado, pero yo lo entiendo como esta manera. O sea, por algún indicio, sentenciar que la otra persona está haciendo o diciendo tal o cual cosa que está mal a nuestros ojos, ¿verdad? Sin tener la certeza de que esto es así o está sucediendo de esta manera. Entonces, eso se está volviendo muy normal, muy común y es algo feo. Está pasando en este tiempo más que nada. Lo podemos ver en los comentarios, ¿verdad? Cuando alguien sube algún video, no importa qué video sea, toda la gente dando su opinión, pero no es una opinión, la mayoría de las veces, opiniones obviamente buenos que apoyan a la moción, por así decirlo, de la que habla el video, pero muchos se ponen en contra y dan su opinión y su argumento y juzgan a aquel que está hablando. Y sucede y es algo feo, obviamente, pero es algo que se está volviendo cotidiano, ¿verdad? ¿Y el Señor qué nos dice al respecto de esto? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar del ojo de tu hermano. El Señor Jesucristo en Juan 8, 15 y 16 dice que nosotros, nos habla a nosotros: vosotros juzgáis según la carne, dice, yo no juzgo a nadie. Y el versículo 16 dice: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que el que me envió, el Padre, está con él, ¿verdad? Entonces dice: mi juicio es verdadero porque no soy solo yo, sino que el que me envió, mi Padre, está conmigo y juzga, ¿verdad? Ahora, hay un ejemplo, ¿verdad? Todos conocemos el ejemplo de la mujer adúltera que es llevada a Jesús por los fariseos, ¿verdad? Porque según la ley de Moisés, aquella que fue encontrada en adulterio, ¿sí? Tenía que ser apedreada, ¿verdad? Jesús estaba escribiendo en la tierra, como bien lo sabemos, y trataba de no escuchar porque lo estaban tratando de tentar, ¿verdad? Mostrándole la ley y viendo a ver qué decía. Jesús conocía la ley y no iba
no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, él, sabiendo que esa mujer era digna de esa condenación, ¿sí?, también de una forma muy, pero muy categórica, por así decirlo, les hace ver, les hace entender a estos fariseos que para juzgarla tienen que estar libres de juicio ellos mismos, ¿verdad? Por eso les dice, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, porque realmente sí, según la ley, esa mujer tenía que haber sido juzgada. Pero fíjense que cuando él dice estas palabras, uno a uno, de los más ancianos a los más jóvenes, empiezan a tirar las rocas, las piedras que tenían para matarla, para apedrearla, y se apartan de ella, ¿verdad? Cuando se encuentran Jesús y esta mujer, solamente le dice Jesús a esta mujer, dice, ¿dónde están los que querían hacerte daño, los que querían matarte, verdad? Y ella le dice que se fueron, y el Señor Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Jesús le dice, no te condeno, no es porque yo no puedo condenarte, sino porque Él no la quiso condenar, sino que le dio la oportunidad, le dijo, vete y no peques más, le dio la oportunidad, ¿sí?, de que no sea castigada. Amén. Bien. Ahora, tenemos que entender dos verdades en esto. La primera es que Jesús sí podía juzgarla, sí podía apedrearla él solo, ¿verdad? En esta situación era él solo el que podía apedrearla, pero no lo quiso hacer, dándole una nueva oportunidad. Es lo que a nosotros, lo que hizo Jesús para con nosotros, darnos la oportunidad de ser salvos, ¿sí?, Él pagando el precio del pecado, no condenándonos. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a que sean salvos. Amén. Entonces, Él cumpliendo su palabra. Y también cumplió la palabra del Juan 8:15, que dice, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Ahora, también contempla en el versículo 16 de Juan 8, contempla que Él juzga. Amén. Amén. Pero su juicio es verdadero. Hechos 10:42 dice que Jesús mandó a que predicasen al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Entonces, indefectiblemente, aunque no sea hoy, vamos a pasar por juicio. Amén. Pero aunque vayamos y hay un juicio del cual no vamos a escapar, ya sea juicio para bendición o para condenación eterna, ¿verdad? Ya sea, ni bien morimos, ir al cielo o ir al infierno y luego tener que enfrentar el gran juicio del trono blanco, como bien lo enseñamos en el estudio de Apocalipsis que está en el canal de YouTube de Avivamiento Centro Ferrari. Ya sea por uno o por otra, hay un juicio. Amén. Entonces, vamos a ver cómo lo dice en 2 de Timoteo 4, versículo 8. Dice, era Pablo diciéndole, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, y luego diciendo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, entendemos que el juicio va a venir. Ahora, ¿por qué no hay que juzgar hoy? Porque tal vez, miren qué tan simple ejemplo les voy a dar. Tal vez vemos a alguien que está en un pecado que nosotros creemos horrible, ¿verdad? Vamos a poner, está en drogadicción, o está en fornicación, o está en robando, o está hablando malas palabras. Vieron que los cristianos enseguida, las antenitas empiezan a empiezan a detectar, ¿verdad?, el pecado. Y instantáneamente decimos, no tendría que estar haciendo esto. Ahora, hay un riesgo. Y digo, ¿cuál es el riesgo de juzgar las acciones? Que vamos a ser juzgados. Ahora dice 1 Corintios 2, versículo, no lo tengo anotado, creo que el 15, decía, lo leí el otro día en la prédica, por eso me lo recuerdo, decía que el espiritual
¿verdad? Juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué? ¿Acaso ese versículo contradice a no juzguéis o seréis juzgados? La realidad es que el espiritual, ¿sí?, anda en los frutos del Espíritu, anda con el Espíritu y su juicio es justo, así como el de Jesucristo, ¿verdad? Dice, yo si juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino que el que me envió, sino yo el que me envió, el Padre. Amén. Entonces, si nosotros estamos en el Espíritu, somos espirituales, juzgamos, ¿verdad? Podemos juzgar, pero no somos juzgados porque no hay mancha. Ahora, no hay posibilidad de señalamiento, de que nos juzguen. Pero si no es así, y tú estás juzgando al que anda en fornicación, pero tú dices malas palabras, o estás juzgando de poco espiritual a aquel que no levanta las manos en la iglesia, por así decirlo, ¿verdad? Estoy dando ejemplos, pero tú no oras nunca en la semana. ¿Me entienden? Entonces, si juzgamos, vamos a ser juzgados. Aunque, como bien lo dice la palabra y lo expliqué, todos vamos a pasar por juicio, ya sea para recompensa de nuestras acciones o para castigo de nuestras acciones, todos vamos a ser juzgados. Ahora, el que juzga, con la misma juzga, va a ser juzgado. Y si sos espiritual, como bien lo dice 1 Corintios 2, y estás en el Espíritu, puedes juzgar tranquilamente y puedes decir, esto no es de Dios, esto es de Dios, él está en pecado, vamos a exhortarlo, él no está en pecado, vamos a premiarlo, como quieras de verlo. ¿Por qué? Porque de nada vas a poder ser juzgado. Entonces, supongamos que vos estás acá, ¿verdad? Como para poner un gráfico, si estás en este lugar y estás espiritual, como bien lo dice la palabra, sos un espiritual, estás en el Espíritu, los frutos que hay en tu vida son del Espíritu, ¿verdad? No van a encontrar mancha. Ahora, tú puedes ver la mancha del que está no en un espiritual, no en una vida perfecta, santa, por así decirlo, mejor porque perfecto solamente Cristo, no está en una vida santa, entonces uno tiene autoridad, ¿verdad? Uno está por encima y tiene autoridad para juzgarlo. Pero ¿qué pasa si nos ponemos en el lugar de juez y en realidad tenemos pecado? Vamos a sumar juicio sobre nuestras vidas. Amén. Y un juicio del cual vamos a ser culpables. Entonces, por esto es que la palabra dice, no juzguéis o seréis juzgados. Y también la palabra dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque la vara con la que juzga es la vara con la que se examina. Amén. Entonces, cada línea muchas veces, en que nosotros sí, tal vez estamos caminando en lo posible rectamente delante de los ojos del Señor, pero también empezamos a juzgar. Y empezamos con el juzgar, no es solamente el tratar de exhortar o demás, sino el hablar mal del otro. Entonces de eso hay que cuidarse, porque eso también es juzgar con una vara más alta de la que creemos que estamos juzgando. ¿Qué es lo que sucede aquí? Juzgamos a una persona y decimos, esta persona no tendría que hacer esto, tal o cual motivo. Sería si uno está obviamente en la espiritualidad, como bien lo explicamos, juzgar no va a ser juzgado de eso, pero luego cada línea de empezar a hablar mal de esa persona por su error, y ahí estamos juzgando no el pecado, sino al pecador. Amén. Entonces, si juzgamos al pecador, ¿quién somos nosotros? Somos el juez. ¿Me siguen? Yo hago toda esta reflexión y toda esta enseñanza para que tengamos cuidado. Porque en el anhelo del ministerio, en el anhelo de servir al Señor, en el anhelo también de andar en santidad, en el anhelo que debe de tener un cristiano, ¿verdad? También aparecen estas cosas. También aparece el juzgar a los demás. También aparece no es juzgar el pecado, sino al pecador. Fíjense que en el versículo que yo les cito dice, juzga todas las cosas.
pero no es juzgado de nadie. Amén. ¿Por qué primero usa situaciones o objetos, verdad? Cuando dice juzga todas las cosas, no dice juzga a todas las personas. Y luego dice y no es juzgado de nadie. Entonces, con toda esta teología que te acabo de citar y de explicar, juzga, me pone Jesse. Escuche, Jesse. Con todos estos versículos que te acabo de citar, lo que te quiero exhortar es a que tengas mucho cuidado, porque si Jesús no había visto la evidencia de haberla encontrado en adulterio a esta mujer, pero sí había varios testigos que lo habían hecho, y él dijo, ni siquiera yo te juzgo. ¿Con qué derecho nosotros juzgamos al pecador? Podemos juzgar el pecado, pero al pecador lo juzga Dios. Amén. Entonces, yo creo que esa es la enseñanza que el Señor me hablaba hoy en la mañana, ¿verdad? Para que les transmita a ustedes, porque muchas veces, como digo, la persona está en pecado. Y juzgar el pecado es exhortar a la persona para que cambie su actitud. Y cuando digo exhortarla no es acusarla, amén, sino incentivarla, motivarla con la palabra. Ahí viene la exhortación por medio de la palabra, de que cambie su actitud. Pero juzgar al que está pecando, eso es obra y está bajo autoridad de Jesucristo. Amén. Entonces, ahí es cuando entra el amar a los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Porque aunque tú pecas, aunque te equivocas muchas veces, por eso no, ¿verdad? Por eso no dices, yo merezco la muerte y matas. Sacando excepciones, ¿verdad? Sacando excepciones que son atormentos demoníacos, los cuales llevan a la persona a hacer estas cosas. Pero sacando esas excepciones, tú te perdonas el pecado. Los cristianos cometemos pecado, oramos al Señor, pedimos perdón, y cuando sentimos el perdón de Jesucristo a nuestros corazones, a nuestras vidas, también nosotros nos perdonamos. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los demás? ¿Por qué no acompañarlos? Amén. Va a haber muchos en este tiempo que caigan, muchos, muchos, y oramos para eso, que se avivan en este tiempo. Y muchos que van a estar a las trastabilladas, que van a estar a los golpes. No los juzguemos, vamos a ayudarlos. Vamos a exhortarlos con amor para que se unan a nosotros. Vamos a acompañarlos, vamos a estar ahí presentes. Ustedes son sus hermanos en Cristo. Yo seré su predicador, seré su líder espiritual, seré lo que le pongan, su pastor, pónganle el nombre que quieran. Y yo estoy ahí. Pero ustedes, parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Verdad? Instantáneamente, cuando un dedo se lastima, ¿qué hacemos? Lo ponemos. Cuando nos golpeamos un dedo con el martillo, ¿qué hacemos? Lo agarramos fuerte o lo ponemos en la boca. Algunos se lo meten en la axila. ¿Quién sabe? Pero esa es la parte que nosotros debemos de hacer en tiempo. No juzgar, sino acompañar. No acusar, sino aconsejar. Amén. Con autoridad, pero con amor, con mansedumbre, como dice la palabra. Entonces, preocupémonos, no seamos jueces, preocupémonos de ser, vamos a decir, amorosos, preocupémonos de ser hermanos en Cristo, preocupémonos de aquellos que ayudan al que se cayó a levantarse y no de los que lo pasan por arriba porque quieren llegar. Amén. Porque yo creo que esto va a mirar con agrado el Señor Jesucristo. Esto lo va a mirar con agrado el Señor. No es este el tiempo en el que lo va a mirar con agrado. Siempre el Señor mira esto con agrado. Pero hoy más que nunca nos damos cuenta de que tal vez ahora es uno en la conexión y hay muchos hermanos que están faltando. Porque el domingo teníamos 84 en el servicio y después baja y después sube y después vuelve a bajar. Porque hay muchos que miran y, ay Señor, y no están de ánimo y tal vez salen de la conexión y no están firmes.
Entonces, cuando uno está miren qué sencillo ejemplo les voy a dar. Cuando uno está en arenas movedizas, necesita algo firme de qué agarrarse para que esa arena movediza no lo chupe y se quede, obviamente pierda el oxígeno y termine muriendo dentro de la arena. Entonces, eso que está firme, tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser nosotros los que a esos que se están hundiendo y les seamos de sostén en la palabra, en amor y en comunión para que no se hundan. Amén. Quería compartirles esta palabra, quería compartirles esta reflexión. Y vamos a tomarnos unos segunditos nada más, porque veo que me pasé mucho del horario. Unos segunditos para orar por aquellos que tal vez se están hundiendo y que no saben pedir ayuda o no la están pidiendo, y que cuando uno le pregunta te dicen todo bien, pero en realidad las cosas no están bien, para que puedan abrir sus corazones, para que puedan escuchar, ¿verdad? Consejo, amor, una palabra de aliento. Amén. Vamos a orar por ellos. Amado Señor, primeramente te doy gracias por la palabra, te doy gracias por guiarla a que la podamos comprender aquí con todos mis hermanos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que pongas el querer, el hacer en cada uno de ellos, que empiecen a mirar con ojos de amor a sus hermanos, Señor, a todo aquel que lo necesita, ¿verdad? De no juzgar para no ser juzgado. Es una gran enseñanza, Señor, pero también es una gran enseñanza el hecho de todos aquellos que levantan al caído junto contigo, Señor, y no a aquellos que lo miran y que lo ven pasar, Señor. Tenemos que ser todos hoy el buen samaritano, Señor, porque cuando muchos pasaban, incluso miraban a este que estaba tirado, Señor, fue un samaritano, fue alguien que todos creían pecador, pero fue el que se quedó y que ayudó a que éste se restituya y se levante, Señor. Padre Santo, seamos o no pecadores, tu palabra dice que lo somos, pero Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos para que tú nos uses para hacer ese sostén de aquellos que lo necesitan, Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas que muchos cristianos y no cristianos hoy están viviendo, Señor. En el nombre de Jesús te pido, usa a mis hermanos, glorifícate en sus vidas, Padre, y pon ese corazón en ellos, Señor, para que den frutos y que no sean juzgados por nadie. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.